Hola a todos. Hola Adriana, qué bueno que están ahí ya listos en familia para tener este estudio. Es importante seguir viendo la palabra, ¿verdad? Y aprendiendo de ella. Saludos a todos los que nos están viendo. Gaviara, Ana Montemayor, Ana Ciordia, hermana Porfi, Raquel Vargas, saludos Raquelito. Saludos Gaviara. ¿Quién más? Ana Ciordia. Dios te bendiga, Anita. A ti y a los muchachos. Qué bueno que ya estamos listos para tener este estudio el día de hoy. Hoy estaba meditando en la mañana acerca de la contingencia, pero no del tema del virus, sino del tema de cómo las iglesias se han tenido que ver forzadas a transmitir sus servicios en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Y saludos mi hermana Aida, saludos mi hermana Porfiria, Señor les bendiga, las amo a las dos, a todos. Y me meditaba yo en que los primeros días de esta contingencia, las primeras semanas, o sea las primeras 3 semanas, hola Almita, Dios te bendiga Almita, la gente estaba muy al pendiente de los cultos, de los estudios, y ahora como que con el paso de las semanas ha ido disminuyendo un poquito la participación. Y bueno, como que así somos, ¿no? Un poco novedosos y después, como dice un amigo mío, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Jarrito nuevo, ¿dónde te arrumbaré? ¿Verdad? Diana, Adriana, Diana nada más el miércoles me acompañó, los estudios los doy yo. Ella también los puede dar, pero porque ella también conoce bastante, se graduó también de licenciada en teología. Bueno, ella ya era ingeniera en electrónica y comunicaciones, pero después hizo la licenciatura en teología en el seminario Juan Wesley. Pero ella no va al estudio hoy, Adriana. Margarita Caballero, buenas noches, Dios te bendiga, gracias, también que el Señor guarde sus vidas y sus familias. Entonces, sí, les decía de pronto como que la gente como que se distrae y ya deja de poner atención, por ejemplo en este caso a los estudios bíblicos o a las transmisiones de los servicios en vivo. Pero yo les invito a ustedes que están aquí en esta tarde, noche ya, a que no dejen de buscar un estudio bíblico, un culto dominical que ver para participar de la adoración. Porque es algo que tengo bien claro, es que no somos autodidactas, necesitamos vivir en comunidad y aprender en comunidad, y yo sé que la contingencia nos mantiene un poco aislados, pero para eso están las redes sociales, para aprender. Judy, Dios te bendiga Judy, qué bueno que te están bien, saludos a Ricky y a los muchachos. Bueno, hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, continuamos con el Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 27 al 42. Entonces es Evangelio de Juan, capítulo 4, del 27 al 42. Si me acompañan ahí en su hogar, toman su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer juntos desde el versículo 27 hasta el 42, de manera pausada, para que podamos ir digiriendo la palabra. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario,
y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Estamos viendo aquí. Gaby Marín, saludos Gaby, Dios te bendiga, saludos a Noé, mi compadre. Hermana Sarita, Dios la bendiga. A usted, mi hermano Rolando, un abrazo. Hermana Juanita, Dios la bendiga. Pepe Luz, Dios te bendiga. ¿Cómo está Ana María? Bueno, hermanos, este pasaje nos habla acerca de es la continuación de la entrevista entre la mujer samaritana y Jesús. Y es un tremendo mensaje del amor de Dios, de Jesús, la omnisciencia de Jesús, la humildad de la mujer, aún la humildad de Jesús. Es un tremendo mensaje que podemos aprender el día de hoy. Juan es un evangelio que sin duda no va a dejar de sorprendernos nunca, porque si vemos que es diferente a Lucas, a Mateo, Marcos y Lucas, es por algo, y esa diferencia que hace trae a nosotros una revelación diferente, nueva, hermosa. Y es un evangelio que de plano, hermanos, yo considero, bueno, todos son hermosos, no sé cómo describirlo, he dicho muchas veces, pero sí, toda la Biblia es hermosa, pero a mí me encanta el evangelio de Juan. Muy bien, vamos a empezar. Versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los rabinos decían, porque acuérdense ustedes que la ley fue dada por Dios a través de Moisés, y en la ley había 613 mandamientos que guardar. Pero cada mandamiento se le agregaban comentarios y se le agregaban ideas que los rabinos tenían. Entonces, no solamente estaba la ley que obedecer, sino también todo lo que los rabinos habían agregado, la ley oral y las tradiciones. Por eso Jesús demandó y le dijo a los fariseos que han convertido las tradiciones de los hombres en doctrinas, o sea, en enseñanzas, y no era así. Entonces, los rabinos decían que nadie puede hablar con una mujer en la calle, es más, ni siquiera con su esposa. Es decir, mientras un varón anduviera en la calle, no podía dirigirle la palabra a ninguna mujer, ni aunque fuera su esposa, imagínense. Ahora, esto no es exclusivo del judaísmo. El machismo, que es tan malo como el feminismo, está permeado en muchas sociedades, sobre todo las sociedades asiáticas y latinoamericanas, donde la mujer, el hombre la ha relegado, la ha menospreciado. Y incluso aún en las iglesias evangélicas hay iglesias que niegan el ministerio de la mujer basándose en malas interpretaciones de los hombres de la Biblia. Les decía yo que cuando estuve pastor en un rancho, yo recuerdo una ocasión, le hice un comentario a un hermano, que era un hermano espiritual, y su esposa era la más espiritual de todos. Y él era un hombre que yo amaba mucho. Bueno, a todos los amaba mucho, pero ellos teníamos un apego muy especial. Y un día que venían ellos caminando por el rancho, rumbo a, no creo dónde íbamos, él caminaba con su hijo varón, y como 4 o 5 metros atrás venía la esposa. Entonces yo me acerqué a ellos porque íbamos al mismo lugar, y le digo, hermano, abrace a su esposa, abrácela, dale un beso, que darle la mano al perdido. Y el hermano me contesta, no, pastor, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo que qué va a decir la gente? Pues es tu esposa, ¿verdad? Pero
Pero esa es la cultura que se ha transmitido por generaciones. Y imagínense, si eso fue hace 20 años, imagínense hace 2000 años. Eh, el judaísmo era muy radical en sus tradiciones. Hay una serie que se llama Poco Ortodoxa, que está en Netflix, si un día la pueden ver. Trae escenas fuertes, pero no escenas así muy fuertes tampoco, pero sí es un poquito grosera, más bien es grosera la serie. Pero habla de los extremos en el judaísmo. Y de veras que ustedes van a quedar admirados de ver tantos extremos. Pero aún así, cuando los discípulos regresan de la ciudad que han ido a comprar comida, alimento, ven que Jesús está hablando con una mujer samaritana y no le cuestionan. Es decir, no le dicen, oye, ¿por qué hablas con ella? Si es mujer y aparte es samaritana. No, sino que ellos tenían un gran respeto por Jesús, por su líder, y aceptaron su acción aunque no la entendieron. Es decir, no sabemos qué está haciendo este hombre, pero bueno, lo vamos a dejar porque él es el líder. Y eso nos indica un ejemplo a seguir. Cosa que notar es que, fíjense ustedes cómo los discípulos judíos todos no fueron a comer a Samaria, sino que fueron y compraron para comer acá lejos de la ciudad, porque no estaban ellos muy a gusto con convivir con los samaritanos. Pero cuando regresan y ven a Jesús hablando con una mujer, no le cuestionan. Simplemente, aunque no entendieron, pues bueno, se quedaron callados respetando la decisión de su maestro. Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Yo veo a esta mujer que fue literalmente al pozo de Jacob a sacar agua, porque el agua es de suma importancia para todos los seres humanos y para el uso común en las casas, para lavarnos las manos, para lavar los utensilios de cocina, para la limpieza general, en fin, para beber. El agua es muy importante. Así que ella llegó al pozo con su cántaro y ella, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dejó el cántaro ahí y se fue a la ciudad a traer hombres. O sea, sus necesidades quedaron en segundo término porque ella estaba tan emocionada de haber conocido a Jesús, estaba tan contenta de haber conocido a Jesús, que quizá en su casa le esperaban con el agua, pero no le importó. Ella dejó el cántaro ahí y se fue a la ciudad a traer a los hombres, porque después de oír a Jesús que tenía agua viva, agua de vida, por el momento se olvidó del pozo de Jacob y dejó allí su cántaro y va para traer de la ciudad a gente para que escuche el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había encontrado el agua viva y quería que otros también la descubrieran. Ahora, no fue la única persona que tuvo un encuentro con Jesús. Yo veo a Nicodemo en el capítulo pasado de Juan, capítulo 3, que estuvimos estudiando. También tuvo un encuentro con Jesús. Sin embargo, no leo que él fuera emocionado a compartir lo que había conocido con Jesús. Creo que Nicodemo tuvo una conversión. Creo que Nicodemo tuvo un acercamiento a Jesucristo y que derivado de ese acercamiento su fe se centró en Jesús como el Mesías. Pero no tuvo la misma reacción que esta mujer. La mujer en el momento salió a traer más almas para que conocieran a Jesús. Ojalá que cuando nosotros tengamos esa comunión tan íntima con Jesús, nuestro resultado sea ir por más almas para el Señor. Capítulo 4, versículo 29 del Evangelio de Juan dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Si queremos convencer a otros de que Jesús es el Cristo, debemos recordar las palabras de la mujer samaritana, de Andrés, de Felipe, cuando dicen, ven y ve. De esta manera tienen que la gente investigar, estudiar y pensar por sí mismos. Es decir, usted le presenta a Jesús, pero la gente que verdaderamente quiere buscarle, hallarle, tener una relación con él, se va a interesar. Los que tienen verdadera fe con Cristo, además, se encargan de compartirla con otros. La mujer no se quedó con el mensaje como Nicodemo. Ella fue y lo compartió con otros. Algunos han comentado que Jesús no hizo milagros en Samaria. Dicen esto porque aparentemente no hay ningún relato en los evangelios
que nos diga que Jesús fue y sanó a un paralítico, levantó a un muerto o hizo una multiplicación de los alimentos. No dice nada acerca de los milagros en Samaria, pero yo creo que sí, porque aunque no soy yo que sanó enfermo, no echó fuera demonios, demostró en Samaria un atributo divino, que es la omnisciencia, es decir, Jesús todo lo sabe. Así que cuando esa mujer se encontró con Jesús en el pozo, él le dijo parte de su vida, que esta mujer quedó convencida de que Jesús era más que un ser humano, que era un profeta o quizá era el Cristo. Así que eso demuestra la omnisciencia de Dios. Así que para mí Jesús también hizo milagros en Samaria, puesto que demostró ese atributo divino. Para esta mujer, la omnisciencia de Jesús era suficiente argumento para demostrar que Jesús era el Cristo, es decir, la evidencia de que era el Mesías que habían estado esperando por tantos años. Así que ella fue a buscar a otras personas y les dijo, vengan para que vean, o sea, yo ya creo, pero quiero que ustedes vengan y juzguen por sí mismos. Pero este hombre me dijo todo lo en cuanto a mi vida. Entonces ella ya había quedado convencida, pero fue por más personas para que también se convencieran por sí mismos. Versículos 30 al 32 dice, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos tenían su comida y él tenía su propia comida. Ahora, ¿cuál era la comida de Cristo? ¿Qué era la comida de Cristo? Más adelante viene la respuesta. Pero en esos momentos, ellos estaban preocupados, los discípulos, por el alimento físico. Y no se preocuparon por el alimento espiritual. No se preocuparon por la salvación de esa mujer o de la gente de Samaria. Es decir, mientras Jesús dice el Evangelio que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque él quería llegar y compartir la palabra en Samaria. Esa era la misión por la cual él había sido enviado. Y los discípulos perdidos, entretenidos con otras cosas, con lo material, fueron a comprar comida. Y ahí es donde vemos, hermanos, la gran diferencia entre la visión de los hombres y la visión de Dios. La visión de Dios siempre va más allá de lo humano. Y la visión de los hombres siempre está aquí en lo terrenal, en lo humano, en lo material. Pero Jesús va más allá, va a lo espiritual. Y entonces ellos no entendían eso. Ellos pensaban que la comida física, lo material era más importante, pero Jesús estaba pensando que lo más importante era el entendimiento de la fe de esta mujer, la oportunidad de que ella creyera, la oportunidad de que además otra gente creyera y que se pudiera juntar un buen grupo de la ciudad para poder compartirles la palabra. Versículo 33, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Imagínense, los discípulos estaban tan preocupados por la comida que no les importó que la mujer fuera a traer otras personas para hablar del Evangelio. Ellos estaban preocupadísimos por la comida. ¡Ay, se nos acaba la comida! ¡Ay, hay que comer porque si no nos morimos de hambre! Y no entendían las palabras figuradas de Jesús. Jesús les dijo, yo tengo otra comida que comer. Porque Jesús no hablaba literal. Jesús hablaba a veces en forma metafórica, incluso usaba parábolas. Y se ponen a pensar, ¿alguien más le trajo de comer de Samaria? O sea, en lugar de decir, oye, el maestro está enseñando algo. No, se pensaban, ellos seguían viendo lo terrenal. Por eso Pablo hace mucho hincapié en que no miremos las cosas terrenales o físicas o materiales, sino que veamos las espirituales. Que no caminemos en la carne, sino que caminemos en el espíritu. Versículo 34 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la respuesta a qué comidas se refería Jesús. Ese texto revela claramente que la obra de Cristo era espiritual. Y ahora estaba enseñando y estaba compartiendo el Evangelio a esta gente samaritana. Él sabía que pronto iba a morir para salvar nuestras almas, así que
estaba compartiendo a cada persona en el momento que podía la palabra del Señor. No hizo milagros simplemente para llenar estómagos de gente hambrienta o sanar cuerpos enfermos, sino hizo milagros para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios, porque la salvación se basa en la fe. Es decir, somos salvos por gracia mediante la fe, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, por el creer en Dios, por la fe en Dios, y no por las obras materiales de la ley. Así que él estaba totalmente convencido que tenía que compartir el evangelio, su palabra, en anunciar el reino, la salvación del reino provista por Jesús, a cuanta gente pudiera hacerlo. Por eso estaba más interesado. Decía, mi comida no es esta comida física que ustedes me traen, esta tortilla de harina y este cabrito o arroz o lo que hayan traído. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuántos de nosotros tratamos de encajonar la vida de la iglesia a una vida material? La vida de la iglesia es espiritual. Nuestras almas van a vivir espiritualmente por una eternidad. Nuestros cuerpos un día se van a terminar. Un día nosotros tendremos que perecer, que morir, porque eso es realmente a lo que hemos sido llamados. Mientras estamos en esta tierra, estamos soñando con una vida, y cuando morimos despertamos de ese sueño para tener una vida eterna. Versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí Jesús cambia la figura del agua de vida eterna y la cambia, luego después la cambia en alimento espiritual, y ahora la cambia a la figura de sembrar y cegar. La siembra y la cosecha eran algo muy usual en Israel. La gente vivía del ganado, de las ovejas principalmente, y del trigo. Por eso es que la comida judía es muy parecida a la comida del norte del país, de México, porque se come mucha harina. Y cuando emplea la figura acerca de la siega o de la cosecha, pues ya estaba llegando la gente de Samaria. Ya la mujer samaritana había corrido a traer gente, y ya la gente estaba llegando para ver y oír a Jesús. Y cuando los vea, imagínense que la mujer trajo, no sé, a 100 personas o quizás más de 100 personas. Jesús le dice a sus discípulos, miren discípulos, ahí están los campos blancos para la siega. Es decir, alcen sus ojos y miren cómo la gente está viniendo para escuchar la palabra mía, el evangelio de salvación. Así que esa era la cosecha. Normalmente en esa región de Israel, en Samaria, la cosecha requería 6 meses. Se sembraba y después de 6 meses se recogía el fruto. Y en ese momento en el que Jesús predicó en Samaria, faltaban 4 meses para la cosecha o para la siega, como usted le quiere decir. Pero para Jesús ya había llegado el tiempo de la cosecha en Samaria. Una cosecha 1000 veces o millones de veces más valiosa que los granos de trigo o de avena que cosechaban en aquel lugar. Así que nosotros tenemos que entender que la cosecha está lista para que vayamos y seguemos, para que vayamos y recojamos. Solo tenemos que hablar la palabra, el evangelio, y la gente nos va a escuchar. Versículo 35 del capítulo 4 del evangelio de Juan dice, y el que siega o cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. La salvación de almas es la recompensa de la que Jesús habla. Es decir, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice Mateo capítulo 13, versículo 37. Y él estaba sembrando en ese día, él estaba sembrando la buena semilla en el corazón de la mujer y de los hombres para cosechar almas para su Padre. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, dice Jesús. Este es el pan divino del que Jesús habló y es muy alentador. Según este plan, todo obrero del Señor participará de la gloriosa cosecha. La cosecha no pertenece solamente al que la recoge, al que la corta, sino también al que sembró, al que la regó. Entonces no debe haber competencia
entre el que siembra, el que riega y el que cosecha. Porque delante de Dios todos están perfectamente unidos para su obra. El sembrar es tan importante como el cosechar, y los dos se gozarán del fruto que vendrá después de esa cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que compartir con otros lo que aprendemos de la palabra del Señor. Todo lo que usted aprenda de la palabra del Señor, compártalo con otros. Lleve a otros a conocer más de Cristo. Hable del Evangelio a toda criatura. Y seguramente habrá fruto. Y ese fruto no solamente es suyo, es de toda la iglesia que está trabajando. Versículo 37, el capítulo 4 de Juan, dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. En esta ocasión Jesús sembró y los apóstoles cosecharon. Jesús y sus discípulos cosecharon discípulos ganados por Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó, hizo discípulos y Jesús recogió sus discípulos. Y el día del Pentecostés los apóstoles cosecharon lo que Jesús había sembrado por 3 años y medio. En muchos casos, la cosecha de una sola alma es el resultado de mucha gente orando y trabajando por esa persona. Muchos están involucrados, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Mucha gente está orando por una persona y está compartiendo la palabra de Dios con esa persona, y al final viene otra persona que no tiene nada que ver y le comparte, y ese hombre o esa mujer se convierten a Cristo. Entonces, el que cosechó esa alma para Cristo no fue el único que trabajó. Hubo gente trabajando detrás de él con tiempo atrás. La literatura que haya leído, la predicación por el radio, por la televisión, por el Facebook, por el Instagram, por un podcast, cuando fue niño y fue a una clase de escuela dominical, una escuela bíblica de vacaciones, todo tiene que ver para la conversión de un alma. En fin, muchas personas tienen que ver con la salvación de una sola alma. Y entonces Jesús dice bien claro que aunque uno siembra, otro es el que se cosecha, pero todos son participantes de ese fruto. Versículo 38, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Es decir, se refiere a Moisés, a los profetas, a hombres fieles que habían sembrado mucha palabra, mucha simiente en el pueblo de Israel, aun cuando Israel era rebelde. Entonces Juan el Bautista, persuadido de que tenía un mensaje, fue y persuadió a otros de arrepentirse. Y en esa misma ocasión Jesús había sembrado la simiente en el corazón de la mujer samaritana, y ella la estaba sembrando en los hombres del pueblo, que les dice: vengan y vean lo que este hombre me dijo. Y todos, si se fijan, es un trabajo comunitario, en equipo, para ganar almas para el Señor. La evangelización no se puede dar aislada. Tenemos que trabajar como iglesia. Yo sé que años atrás, en los años 90, 80, 70, se evangelizaba mucho en campañas, al aire libre, en grupo musical, un evangelista hacía sanidades y enderezaba pies y cuanta cosa. Y también se daba mucho de casa por casa. Pero yo estoy convencido que en estos tiempos, en esta nueva década que empezará el próximo año, 2021, y desde ahora, 2020, creo que la evangelización tiene que darse relacionalmente. Es decir, con personas que conocemos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, gente con la que tengamos una relación. Difícilmente vamos a ganar gente en campañas o tocando puerta por puerta. Sí se puede ganar, pero creo que más ahora se está dando de manera relacional. Versículo 39 del capítulo 4 del Evangelio de Juan dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. El testimonio de esta mujer tenía mucha fuerza, porque ella decía con entusiasmo todo lo que Jesús le había dicho, así que estaba bien convencida, tenía una convicción bien fuerte de que Jesús era alguien especial. Así que los samaritanos creyeron por el testimonio de esta mujer que había tenido 5 maridos y que tenía ahora no era su marido.
Y yo me pregunto, ¿por qué Nicodemo no tuvo ese mismo entusiasmo de ir y compartir el Sanedrín? Bueno, pues porque había una persecución en contra de aquel que decidiera seguir a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús viene a nuestra vida y nos rescata, nos ama, nos salva, ir y compartir con aquellos que podamos la palabra del Señor, usar todos los medios disponibles para hablar del Señor, usar los tiempos de reunión familiar o reunión con los amigos, porque de repente no nos gusta hablar mucho de esto en familia, pero tenemos que usarlo, o incluso también las redes sociales, usarlas para que otra gente vea el mensaje del Evangelio. Así que yo creo que es un fuerte llamado el que nos hace el testimonio de la mujer samaritana, de ir y compartir con nosotros lo que hemos recibido. Versículo 40, capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Fíjese cómo una invitación muy rara para un judío. Los samaritanos no se podían ver con los judíos, era una situación complicada, ya platiqué antes acerca de este tema, pero había diferencias grandes entre ellos. Sin embargo, estos samaritanos le ofrecieron hospedaje a Jesús, y Jesús aceptó el hospedaje y se quedó ahí 2 días y predicó el Evangelio de esos 2 días. Muchos judíos ni siquiera querían que Jesús se acercara a ellos, no lo recibieron en su casa. De hecho, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice, versículo 11, que los suyos no les recibieron. Y los samaritanos, a los que se les juzgaba por ser impuros y tener otro lugar de adoración, recibieron e invitaron a Jesús. Le rogaron que se quedase con ellos. Imagínense que en el templo de Jerusalén había un patio, un atrio para las mujeres. Estaba el templo, y luego estaba un atrio, un patio, y luego estaba otro patio que eran las mujeres, y luego había un primer patio que era el patio de los gentiles, o el atrio de los gentiles. Y ahí había una división para que los gentiles no pasaran más allá de su patio, de ese atrio. Si un samaritano hubiera pasado más allá del atrio de los gentiles, hubiera sufrido la pena de muerte, hubiera sido ejecutado. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús comienza a derribar esa barrera, y pronto los samaritanos podrían entrar libremente al lugar santo y al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Es decir, la gente iba y pedía agua viva, y Jesús les daba esa agua viva. Los samaritanos eran como los de Berea, que recibieron la palabra como si fuera buena tierra. La semilla cayó y dio fruto en ellos. Eran pobres en espíritu, que tenían hambre y sed de justicia de la palabra del Señor. No hubo entre ellos impedimento, no hubo reglas religiosas, no hubo discriminación racial o étnica o cultural. Ellos recibieron a Jesús con todo su amor y todo su corazón, y creyeron en la palabra. Versículo 42 del capítulo 4 del Evangelio de Juan dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, ellos dijeron: hemos oído y sabemos, y ahora creemos. Los judíos querían obligar a Jesús a que fuera rey para quitar el yugo de Roma. Pero los samaritanos entendían que Jesús era Salvador del mundo. Jesús no era Salvador de una nación nada más, era Salvador del mundo. Es decir, los samaritanos estaban totalmente convencidos de que Jesús no vino a salvar solamente a un grupo de personas, sino a todo el mundo. Y así dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree, toda aquella persona en todo el mundo, no importa su raza, su idioma, su posición social, todo aquel que cree en Jesús recibe la salvación de Dios. Entonces, por eso es que los samaritanos fueron muy buena tierra, fueron gente noble y sencilla, personas listas a recibir la simiente y llevar el fruto para Dios. Así que ellos fueron quizá más
pueblo de Jesús que los propios judíos. Así que podemos ver en este pasaje de Jesús y la samaritana cómo el pueblo samaritano, a pesar de ser un pueblo relegado por el judaísmo, recibió con mayor fe la palabra del Señor. Y creo que eso nos debe animar a nosotros a entender que ninguna persona, porque sea pobre o rica, o sea sucia para nosotros, o no merezca la salvación, puede ser hecha a un lado. A veces como iglesia alguien nos ha lastimado, nos ha hecho daño, y quizá el daño ha sido muy fuerte, quizá el daño ha sido muy fuerte, pero no por eso tenemos que relegarlo, porque todos merecen, no merecen, todos tienen la oportunidad de ser salvos, de reconciliarse con Dios, de ser restaurados. No podemos negarle a una persona u otra la restauración. No nos toca a nosotros. Jesús viene por todos, aún los más despreciables para nosotros, aún los que menos merecen según nosotros. Jesús vino por todos. Y si estamos en sintonía con Dios, tenemos que entender que debemos amar aún aquellos que nos parece que no merecen nuestro amor o el amor de Dios. Por eso Jesús dijo, no vine por justos, sino por pecadores. Y ese es el mensaje que esta mujer estaba dando aquí, y Jesús estaba confirmando. Es decir, no vengo nada más a los judíos, vengo a todo aquel que quiera recibir el mensaje de la salvación. ¿Cuántas iglesias no han hecho discriminación entre personas porque las consideran pobres o las consideran malas personas? Jesús no se limita a eso. Jesús va por cualquiera, así haya sido un asesino, un violador, un ladrón, un avaro, un idólatra, un homosexual, una lesbiana, así te haya ofendido a ti, te haya lastimado, no importa, Jesús viene por él también. No porque lo merezca, sino porque Él ama a todos los seres humanos. Claro que tenemos que responder a ese amor. Nosotros podemos aceptar o rechazar el amor de Dios. Se nos dio un libre albedrío para que podamos responder libremente a la oferta, al regalo que Jesús nos hace, la salvación eterna, a través de su muerte. Pero Él no discrimina a nadie. Todo el que venga, dice Jesús, yo no le echo fuera, sino que lo recibo. Así que sigamos nosotros con toda la actitud de evangelizar, de compartir la palabra, de no discriminar a nadie por ser diferente a nosotros o porque sea mala persona. Finalmente, Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aun uno. Es decir, delante de Dios todos somos pecadores. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la misma. ¿Cuál es? La muerte. De manera que aquel que es idólatra y aquel que es ladrón es el mismo pecado. Aquel que asesinó y aquel que mintió es el mismo pecado. Aquel que violó y aquel que le dio un golpe es el mismo pecado. O sea, la misma paga, que es la muerte. No hay diferencia. No porque toda mi vida he sido una buena persona yo y no haya hecho daño a nadie, soy mejor que otro. Delante de Dios todos somos pecadores y todos somos iguales. Y nuestras justicias, dice la Biblia en Isaías, son como trapo de inmundicia delante de Él. No hay nada que podamos hacer. Así que esta mujer no era menos. Por ser samaritana y por ser mujer no era menos. Y la gente que ella trajo, los hombres de Samaria que ella trajo, tampoco eran menos. Eran seres humanos creados por Dios, a quienes Dios les había provisto una salvación a través de Jesús. Así que esa debe ser nuestra actitud, esta debe ser nuestro corazón, amar a todos, respetar a todos y a todos presentarles el plan de salvación. El que quiera va a recibir y el que no recibirá. Pero nuestro trabajo es no cerrar la puerta a nadie. No podemos cerrar la puerta a nadie. Al contrario, la abrimos y que cada quien decida si quiere entrar o no. Porque Jesús es la puerta. Somos solamente sus mensajeros, somos sus embajadores. No podemos atrevernos a atribuirnos un poder que no nos corresponde. Es Jesús el que va a juzgar, no nosotros. Es el mensaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, hasta el versículo 42. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Saludos Mandy, saludos a Miguel y a los muchachos. Dios les guarde. Nos vemos el jueves para continuar
con este Evangelio de Juan, capítulo 4, solamente que ahora vamos a ver del versículo 43 al 57. Así que los espero el jueves a las 7:30 de la tarde. Y mañana miércoles, en mi página personal de Facebook de David Almanza, estaremos respondiendo preguntas bíblicas. Así que si ustedes quisieran acompañarnos mañana jueves 7:30 de la tarde, ahí podemos hacernos preguntas de la Biblia que ustedes tengan duda, quieran conocer un poco más. Con todo gusto estaremos tratando de responder las que podamos, las que no sepamos. Así que mañana miércoles 7:30 de la tarde, respuestas a preguntas bíblicas. Y el jueves 7:30 de la tarde continuamos con el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43 al 57. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde sus vidas. Déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, te doy gracias por cada persona que vio este estudio. Bendícele y prospérale en todo. Líbralo, Padre, de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus. Perdona sus pecados como los míos, porque somos imperfectos delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a buscarte siempre sobre todas las cosas materiales, humanas, terrenales, a buscar lo espiritual, a buscarte a ti. Que este pasaje de Juan haya quedado grabado en nuestra mente y corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Gilberto Arredondo. Dios te bendiga, Gil. Nos vemos mañana en mi Facebook, 7:30 de la tarde, y el jueves en el Facebook del Reino. Dios les bendiga. Hasta pronto.